Don Leonardo, buenos días. Un saludo cordial a usted, a todos los amigos que nos observan y nos escuchan. Bueno, yo quisiera partir de que somos casi 18 millones de ecuatorianos y de estos alrededor de 13, un poco más millones, somos electores. Estos 13 millones de ecuatorianos, prácticamente el 80% se ha dividido en dos sectores. El 40% para Daniel Noboa y el otro 40% por redondear, ¿no es cierto?, para Luisa González. Habría alrededor de un 20% de electores que forman parte de aquellos que serían la fuente para el voto de cualquiera de los dos candidatos. Estos electores también tienen una subdivisión y que está prácticamente establecida en función de que la centroizquierda obtuvo más del 6.1%, me parece, de votación. La centroderecha obtuvo alrededor de casi 5% de electores. Hay un 5% de voto blanco, me parece. Hay una importante cantidad, alrededor de 2 millones y un poco más de votos nulos, y junto con el ausentismo. Es decir, a esta población es a la que van a dirigir los candidatos sus dardos para ver si es que deciden inclinar la balanza a favor del uno u otro candidato. Usted ha mencionado estos electores que no tienen una decisión todavía, están observando cuál es la narrativa y el mensaje de los dos candidatos. Hasta aquí no existe una propuesta clara, ¿no es cierto? Incluso en la primera campaña, vuelta electoral, no escuchamos propuestas de qué, cómo, cuándo, por qué y cómo financiar los proyectos que desde el gobierno podrían ejecutar, de ninguno de los candidatos, peor aún de los dos finalistas. En esta ocasión estamos observando de que no va a ser una campaña, o al menos así se lo expresa, una campaña de propuesta. Es una campaña de confrontación. Noboa les dice al correísmo que el pasado, que la narcodelincuencia, que la corrupción. Ese es el mensaje. Ay, que vamos a hacer como Venezuela. Ese es el discurso de Noboa. El discurso del correísmo le dice que incapacidad, que improvisación, que corrupción y que quiere ser como Donald Trump. Es decir, esa es la confrontación que hay en torno a la política. Y cuando vemos la reproducción en la opinión ciudadana, es similar. La confrontación es en ese nivel, los ciudadanos a favor de uno, los ciudadanos a favor de otro. Entonces, ese casi 20% de expectantes dicen, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en el país? ¿Por quién vamos a votar? A ver, estimado Fausto, paremos un segundo allí. Con el análisis en este preámbulo de su intervención, el 80% de los ecuatorianos que votamos, 40% a favor de una candidatura y 40% a favor de la otra candidatura, da una lectura de que mayoritariamente este 40% está a favor de una candidatura, el otro 40% también a favor de otra candidatura, y si el pueblo ecuatoriano se pronuncia de esta manera, con ese 20% que faltaría, donde hablemos también que hay un 15-17% de ausentismo, el 5% del señor Isa, el 3% de la señora González y el 3-4% de los demás candidatos. Pero esta gran mayoría que votó por estas dos candidaturas están confiando posiblemente en el proyecto del pasado y en el proyecto actual, que podría definirse con 1, 2 o 3 votos e incline la balanza. Sí, yo diría de que los electores que votaron por Daniel Noboa en la primera vuelta y por Luisa González están definidos, es decir, ese 44.19% que votó por Daniel Noboa no va a cambiar su decisión. El 43.90 y pico por ciento que sacó Luisa González tampoco va a cambiar su decisión. La votación está en los resultados de los candidatos que no llegaron a la segunda vuelta, el blanco, el nulo y el ausentismo. La inclinación de la balanza se da en este segmento. Aquí debemos ser claros, no porque Leonidas Issa o los ex candidatos presidenciales o porque los partidos políticos que auspiciaron esas candidaturas se pronuncien a favor de un candidato significa que los electores
vayan a votar por ese candidato que se pronuncia. He escuchado algunos partidos que ya han dicho vamos a respaldar a X o Y candidato. No significa eso, los votos no son endosables. Hay un razonamiento ciudadano en torno a por quién votar. En principio usted me preguntaba y decía, o que la gente se pregunta y decía, ¿cuál es el mal menor? Porque los dos no garantizan, digamos, un proceso de desarrollo y transformación o cambio, sobre todo en las condiciones de vida de los ecuatorianos. Entonces la gente debe valorar mucho para inclinar esa balanza, porque en definitiva, esa balanza, como usted señala, hoy no se inclina por porcentajes grandes, ¿no es cierto? La polarización de la campaña electoral ha hecho que se genere una dificultad para cualquiera de los dos candidatos. Porque a la final, si es que esa misma polarización hubiese sido con una marcada diferencia en 4, 5, 6 puntos en favor de uno de los candidatos, implicaba de que en la segunda vuelta le era más fácil obtener el triunfo, pero ahorita significa de que 1000 votos son válidos, 500 votos son válidos para cualquiera de los dos candidatos. Entonces, ahora, Fausto, estos 1000 votos, como usted lo señala, que son fundamentales para ganar la segunda vuelta, el candidato A o la candidata B, permítame el término, va a depender de qué, de que se pronuncien a través de posibles soluciones del Ecuador o de las mentiras de siempre que pueden captar nuevamente el interés del electorado, o que este electorado también imponga una agenda al candidato y decir, a ver, el que me ofrezca esto, vamos a darle su voto, o la violencia política, el que más grita, el que más miente, puede ganar esta elección. Aquí se juegan algunos elementos, principalmente el tema del marketing político sobre el juego de la neurocomunicación, se dice, es estimular emociones, así es, ¿no es cierto? Y en función de ello implica establecer, por ejemplo, la campaña como estrategia, el temor, lo que hace Daniel Noboa, ¿no es cierto? El temor al pasado, el temor al narcocorreísmo, a la delincuencia, a la violencia, a la corrupción, por ejemplo, el temor al tema de Venezuela, que es un mecanismo, digamos, de convencer a los electores en función de por quién votar o que ese sería el candidato. Entonces, no podríamos decir de que los expectantes electores, este 20% que estamos hablando, que podría hablarse así a modo grosso, o a grosso modo, como se suele decir, implicaría de que ya van a votar en función de ese tipo de campaña, ¿no es cierto? Sino que también podría haber otras implicaciones. Por ejemplo, yo digo que la ciudadanía, mucha de esta ciudadanía, de estos electores, antes debieron haber sido votantes del correísmo, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Y qué implica ello? Implica de que conocieron la experiencia, experimentaron 10 años de gobierno del correísmo frente a un año de la experiencia de Daniel Noboa. Y entonces dirán, bueno, la capacidad de gestión de los unos es mejor que del otro. Lo propio, en este 20% habrán electores anticorreístas y dirán, pues, bueno, sí conocimos la experiencia del gobierno de Rafael Correa, tuvieron experiencia, pero estos fueron los problemas y por tanto nosotros nos inclinamos por otros. Es decir, se van a jugar muchos elementos, se va a jugar elementos actuales, vigentes, que se están dando. Yo en algún momento señalaba de que los candidatos en esta segunda vuelta electoral, por esa dificultad de captar votos y por esa pequeña diferencia que existe entre el uno y el otro, deben ser muy mesurados, ¿no es cierto?, a la hora de hacer campaña. Allí viene del pronunciamiento público. Allí viene una situación, Fausto. A ver, lo que está pasando actualmente, este momento en Ecuador, por ejemplo, la posible concesión del Campo Sacha, ¿considera que puede ser un error para el candidato presidente o podría favorecerle? ¿O la candidata puede utilizar aparentemente pues ese error que podría beneficiarle con votos para esta segunda vuelta con un manejo político o una estrategia política de que se le quiere perjudicar al Ecuador? Mira, el presidente de la República, creo yo, de que no entendió que esta segunda vuelta electoral debía manejar y tratar de silenciar las voces de la gestión pública, sobre todo en temas sensibles. El tema del Campo Sacha, el tema de la denuncia que ha existido sobre los chalecos y los cascos, ¿verdad? Y otros aspectos que se van presentando, como algunas denuncias que ha existido de jóvenes en acción que han sido despedidos sin remuneración, implica de que eso se escandaliza.
y el pequeño escándalo que puede suceder en esos elementos, pues obviamente la oposición va a tratar de amplificar y capitalizar a su favor. El tema del campo Sacha, que es un análisis importante e interesante, no se trata de posiciones político-electorales, sino del país. ¿Cómo es que la concesión bajo el significado significa entregar a la empresa privada la administración de esos recursos? Y la privatización significa similar e igual, entregar la administración de los recursos a una empresa privada por un tiempo específico. Entonces, ¿cuál es el tema? Esta privatización, en los términos que se está planteando, en la que el Estado recibiría hasta un 26%, ¿no es cierto?, de beneficios de la producción petrolera, y casi el 80% recibiría la empresa privada, ¿le beneficia o no le beneficia al país? Entonces, en la política, o en la línea política de la candidata González, en la que se plantea de que no se privaticen ni se concesionen los recursos naturales, es evidente que ese puede ser un elemento de capitalización de esta candidata frente a Daniel Noboa. Ahora, es evidente que se ha cuestionado también que en el gobierno de Correa existió interés en la concesión del campo Sacha, pero habría que ver cuáles eran los términos de negociación en ese momento, y después también en el de Noboa, en el de Moreno, en el de Guillermo Lasso, que existieron estos intereses, pero hay que ver cuáles son los términos de negociación de la explotación petrolera con empresas privadas. ¿Beneficia o no beneficia al país? A ver, le pongo, estimado Fausto, usted es un hombre que lee mucho sobre este tipo de cosas y se informa. A ver, el presidente de la República ha señalado de que anteriores gobiernos, y como usted acaba de señalar, el propio Rafael Correa quiso lógicamente pues entregar este campo Sacha. No recuerdo las condiciones de aquella época, pero en la actual se señala de que se mantuvo por varios años oxidándose y no se ha mejorado la producción, y hoy hay problemas justamente para que el propio país pueda producir. De allí que se busca esta alianza estratégica, de acuerdo a lo que señala la ministra Manzano, sin privatizar, sin entregar, sino más bien en coordinación con el Estado, y que posiblemente si hasta el 11 de marzo, me parece, no se entrega esta prima por parte de este consorcio internacional, 1.500 millones que beneficiaría al Ecuador, pues no lo va a firmar, pero en el caso de entregarse sería un gran beneficio para el Ecuador. Cierto es que las condiciones son 80-20, algo similar, un poco más, un poco menos, pero se ha señalado de que esto en estas condiciones sí beneficia al Ecuador, estimado Fausto. Mire, dos cosas, ¿no es cierto? La una es de que históricamente los sectores empresariales que han gobernado el país han planteado de que X empresa no sirve para nada, de que hay que modernizarla, de que hay que hacerle más eficiente, de que la empresa privada es la única que puede hacer eficiente a la gestión de esos recursos. Yo siempre digo, ¿quién nos ha gobernado el país? Han sido empresarios. ¿Y cómo es que siendo empresarios han hecho gestión eficiente de sus empresas y gestión ineficiente del Estado? O sea, no hay correlación a ese argumento. El segundo, siempre digo, han manifestado de que las empresas o el sector público no sirve, es ineficiente y está oxidado, con la finalidad de desacreditar y obviamente a futuro venderlo a precio de gallina robada. Siempre ha sido ese el criterio. Lo segundo, no se puede hablar únicamente de coparticipación, ¿no es cierto? Si bien es cierto, el mecanismo es de delegación de participación en la explotación petrolera, pero es una concesión petrolera, y la concesión tiene implicaciones por debajo, ¿no es cierto?, tapiñadas, digo yo, de privatización. Ahora, ¿qué es mejor? Y se ha dicho por parte de los analistas, incluso de la Asociación Nacional de Trabajadores de Petroecuador, de que la empresa petrolera Petroecuador tenía una producción de alrededor de 63,000 barriles, 63,000 barriles diarios de petróleo. Diarios. 67,000 barriles diarios. 63,000 barriles. Ayer nos había dicho Henry Llanes, un experto petrolero, que era 67,000. Y que se pretende subir a 100,000. A ver, no. Había tenido la empresa Petroecuador la producción de 63,000 millones de barriles y logra hasta la actualidad
incrementar la propia empresa 77,000 barriles. Así es. ¿Sí? Y resulta que entonces por esa producción el Ecuador recibe alrededor, dicen los entendidos, de 1.700 millones de dólares. Si es que usted suma por los 20 años 1.700 millones de dólares, le da alrededor de 34 millones de dólares. De 34,000 millones de dólares, perdón. Y resulta que en función de eso, cuando usted hace el análisis de lo que entrega la empresa adjudicataria de este proceso, le entregaría, entre comillas, 1.500 millones de prima, 3.400 algo así de costos operativos y 1.700 algo así de inversión de capital, que significan alrededor de 6.000 millones de dólares invertidos en la actualidad. Y en función de eso, cuando usted hace la distribución de los 1.700 millones de dólares que recibimos, ¿no es cierto?, que es producto de nuestra inversión durante 50 años, que es más o menos como quien dice don Leonardo, usted en su terreno cosecha 7 cajas, ¿no es cierto?, de manzanas, y viene alguien de afuera y le dice, deme su producción y yo le pago a usted por su producción. Y por las 7 cajas de manzanas le voy a dar, ¿no es cierto?, los $300 y no los 1.700 dólares que costaría. Así es. Entonces, es lo mismo con el tema del petróleo. Es decir, no nos van a beneficiar entregándonos a nosotros 1.700 millones de dólares, sino que nos van a dar una cantidad inferior. El 80% de 1.700 se lleva la empresa privada y el 20% se lleva el Estado ecuatoriano. Y si es que aumentan, ¿no es cierto?, la condición, o si es que aumentan la capacidad de explotación petrolera y de extraer esos recursos a 100,000 barriles, vea, sencillo cálculo. El cálculo es, el 80% de 100,000 barriles se lleva la empresa privada y el 20% el Estado ecuatoriano. Más allá de que nos hayan dado ahora 1.500 de prima, 3.500 de inversión por costos de operación y 1.700 por inversión de capital. Ahora, Fausto, con esta realidad y estos temas que son estos instantes de interés, mucha gente no lo entiende, al menos el pueblo no lo entiende este tipo de circunstancias, y que por allí podría utilizarse, lógicamente, estratégicamente en la campaña política, pero muchos consideran de que el pueblo sí tiene que ponerse a pensar que con este tipo de decisiones el futuro del país va a estar en riesgo, así sea el candidato A o la candidata B el próximo gobierno. Mire, nosotros, como decía hace un momento, conocemos los ecuatorianos que los dos candidatos tienen experiencia en gobierno. La una, si bien es cierto, no fue presidenta, pero formó parte de un gobierno, conocen la estructura, conocen la gestión, ¿no es cierto?, conocen el manejo de lo público. Y el nuevo, aunque con un equipo de trabajo técnico improvisado, yo digo una falta de conocimiento de la gestión, me refiero al gabinete ministerial del presidente Daniel Noboa, pero la ciudadanía conocemos, los dos saben de gestión de gobierno. La ciudadanía sabe qué hicieron bien en su momento, qué hicieron mal en su momento. La ciudadanía sabe cuáles son los pensamientos y las perspectivas o propuestas que tienen estos candidatos, y en función de ello, nosotros debemos diferenciar entre lo que el presidente de la República acaba de hacer ahora, ¿no es cierto?, con el tema del campo Sacha, que en definitiva es el campo más importante de petróleo de los ecuatorianos. Y si es que hoy, yo me pongo a pensar, si es que hoy concesionó ese campo petrolero y lleva a la quiebra, o por lo menos a la inestabilidad económica de Petroecuador, lleva a la inestabilidad económica de la refinería de Esmeraldas, porque el 80% de esa producción va a la refinería de Esmeraldas. Entonces, ¿qué significa? Que luego de ser reelecto podría orientar la privatización, pues la concesión de otras áreas. Y eso a mí es lo que más me preocupa, ¿no es cierto? Y lo otro, pues, bueno, el tema de la violencia, la inseguridad, la narcodelincuencia, la corrupción, tendrá que ser más bien una cuestión de ciudadanía, del sector social, del sector comprometido con la transparencia,
para luchar y presionar, porque no estamos seguros de que cualquiera de los dos gobiernos sea transparente en la gestión pública y deje de estar vinculado en la narcopolítica. Aquí viene una pregunta y la vuelvo a trasladar a usted. ¿Cuál es el mal menor, estimado Fausto? Yo diría de que no existe mal menor. Yo diría de que lamentablemente no podemos decir este es bueno, este es malo. Y en lo personal, yo no tengo mal menor, sino que veo a los dos en el mismo nivel y que a la final será la ciudadanía la que en función de sus propios intereses determine o defina por quién inclinar la balanza. Como digo, la balanza se inclina por 1, 2, 5, 10 votos. Ahora no se trata de porcentajes de diferencias abismales, sino más bien de pequeños números que podrían llevar a la presidencia de la República a uno u otro. El problema es en las estrategias de campaña en las que los ciudadanos no debemos caer, en esas redes en las que nos confunden a través de la comunicación, ¿no es cierto?, con piezas publicitarias y que la realidad es otra. Hoy nomás estamos palpando, y usted hacía un comentario, estimado Leonardo, mientras el jefe de la policía decía que Imbabura es la provincia más segura casi del país, resulta que la ciudadanía en cambio comenta de que no es totalmente así, diferente, de que la existencia de la inseguridad es alta y por tanto es más o menos de ese tipo de percepción. Yo podría decir el mal menor es Luisa González o es Daniel Noboa, pero eso podría decirlo yo. La percepción ciudadana puede ser otra y entonces no cabe la posibilidad de decir este es el mal menor como para orientar la votación, sino más bien que la ciudadanía analice su realidad, cómo vive, las condiciones que se desenvuelve el país y cuáles han sido las experiencias en el tiempo del correísmo, las experiencias hoy en el novoísmo y determine cuál es su voto más adelante el 13 de abril. Que Dios nos ayude a tomar la mejor decisión en bien de el Ecuador. Fausto, muchas gracias por acompañarnos. A usted la gentileza, muchas gracias.